Bien, en primer término, chicos, tenemos, como siempre en medicina, el diagnóstico clínico, basado en síntomas y signos que nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. Lamentablemente en esta entidad es un poco complicado llegar al diagnóstico de sospecha de un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque existe al principio de la patología, ¿no? Un periodo en el cual el paciente está asintomático, no hay síntomas. Por lo tanto, si no hay síntomas, no va al médico. Y bueno, en el transcurso de la evolución de la patología, van apareciendo síntomas banales, pero que no son patognomónicos. Vale decir que esto complica mucho el diagnóstico clínico en el paciente. Este diagnóstico clínico que nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial en el paciente con cáncer gástrico? Úlcera péptica, pólipos gástricos, que también son tumores, pero son tumores o sea, son tumores benignos. El linfoma gástrico primario, el sarcoma gástrico, los carcinoides, que son tumores, pero de origen hormonal, y la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier es una patología autoinmune que determina en el paciente alteraciones a nivel del equilibrio, donde el paciente va a tener náuseas, vómitos, va a tener dispepsia, va a tener disfagia y va a haber un aumento en el grosor de los pliegues gástricos al hacer una endoscopia. Bien, tenemos que pedir estudios de laboratorio, hemograma, más química sanguínea, un examen de orina, de rutina, chicos. Estos estudios de laboratorio no suelen ser de utilidad en las fases iniciales tampoco. Vamos a encontrar una anemia ferropénica en algún caso. La BSG puede estar elevada, puede haber una alteración a nivel de las proteínas, una hipoproteinemia, sobre todo a expensas de la albúmina. Puede haber signos en el laboratorio de colestasis, por ejemplo, las transaminasas altas. A ver, Carla Guayla, Madeleine Ámbar, José Enrique, Franklin, sus cámaras están apagadas, ¿dónde se han ido? Doctora, estoy con Doctor, usted. estoy aquí. En uno estoy con cámara y en el otro no. No se los ve. Está prendida. Bueno, vamos con la endoscopía, que es el gold estándar en el diagnóstico del cáncer gástrico, más la biopsia y la citología. Entonces, gold estándar en el diagnóstico es la endoscopía más biopsia y citología. Gold estándar en el cáncer gástrico, endoscopía, biopsia y citología. El rendimiento diagnóstico de la inspección indirecta mediante la endoscopía es mayor al 90%.
en un cáncer gástrico tardío. Si nosotros tomamos biopsias, tendremos un diagnóstico de certeza mayor al 95%. Y si hacemos un estudio citológico, más aún histoquímico, vamos a tener un 99% de sensibilidad en el diagnóstico endoscópico. Endoscopía más biopsia, tenemos 95%. Y si añadimos el resultado anatomopatológico, 99%. Por este motivo, chicos, decimos que es el gold estándar en el cáncer gástrico. Tenemos otros exámenes de gabinete que nos ayudan en el diagnóstico, lógicamente. La ecoendoscopía, que es un examen mixto, endoscópico y ultrasonográfico. Este examen nos va a ayudar y se constituye en un método de elección para determinar la profundidad del cáncer gástrico. Vale decir, nos ayuda en el estadiaje del cáncer gástrico. Su sensibilidad es importante en la detección ganglionar de los ganglios generalmente regionales comprometidos, y su sensibilidad es similar a la de la tomografía computarizada, ecoendoscopía. Tenemos la tomografía computarizada, que nos ayuda en la detección de metástasis a distancia. Por lo tanto, es de utilidad en el estadiaje del cáncer gástrico. Es el complemento de la endoscopía para la evaluación del compromiso, de la ecoendoscopía para la evaluación del compromiso linfático regional. Bien, aquí tenemos fotos de endoscopías. Aquí tenemos un cáncer gástrico polipoide, fíjense el tumor, que ha alterado completamente la arquitectura del estómago. Y este es un cáncer gástrico exofítico, pero que está estenosando el píloro por fibrosis. La radiología. Este examen tiene menor sensibilidad y especificidad. No ha entrado en desuso, ojo, no estoy diciendo eso. Cuidado que digan, la doctora Laguna ha dicho que la radiología ya no sirve y que es un método obsoleto. No estoy diciendo eso. Clarito, ¿no es cierto? Tiene menor sensibilidad y especificidad. Aporta información complementaria a la endoscopía y nos sirve para confirmar las lesiones mediante la endoscopía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la radiología es un método no invasivo, que es una ventaja frente a los estudios endoscópicos. Nadie quiere hacerse una endoscopía, chicos, todos tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque es un método invasivo. A nadie le gusta, ¿no es cierto?, que le metan, que le introduzcan un tubo por la boca que mide más de 1,5 metros, ¿no es cierto? ¿A alguien le gustará? O 1 metro. Entonces,
Lógicamente, la radiología tiene ventajas sobre la endoscopía en ese sentido, que es un método no invasivo. Por lo tanto, la radiología en mi práctica clínica, yo la utilizo antes que la endoscopía, chicos. Por ejemplo, si viene un paciente con dolor abdominal a nivel del epigastrio, de tipo urente, con náuseas, con vómitos, con meteorismo, con astenia, adinamia, anorexia, que ha perdido peso. Aparte de hacer los exámenes de laboratorio de rutina, yo voy a pedir una radiografía de esófago, estómago y duodeno. Esto. ¿Me entienden? Este examen varitado en doble contraste, que aprovechamos el color blanco del bario y el negro del aire, dándonos signos por las diferentes tonalidades que van a adquirir en las diferentes series, ¿no es cierto?, me va a orientar a un diagnóstico más cercano al diagnóstico etiológico, que sería mi objetivo. Entonces, yo pido este examen varitado, radiografía, esófago, estómago, duodeno, en doble contraste se llama. O también algunos autores la llaman radiografía EED, esófago, estómago, duodeno. O serie esófago gastroduodenal, también se llama. Significa lo mismo, cualquiera de los tres nombres. Y si yo veo, por ejemplo, en este caso, una estenosis pilórica, no está pasando, miren, el contraste, el bario, no está pasando del estómago al duodeno. Hay una estenosis. En este caso, yo tengo que hacer una endoscopia. O me aparece esta figura, esta imagen, ¿no?, de una úlcera, es un nicho ulceroso, tengo que hacer una endoscopia para sacar biopsias, ¿sí? O no se ha distendido, porque ustedes saben que aparte del bario, le damos heno o sal de frutas para que se distienda el estómago. Y si no se ha distendido y está así, tengo que pensar en una liminitis plástica. ¿Y qué tengo que hacer? Pedir endoscopia o hacerle una endoscopia. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Y aquí me faltaría un poco hablar de la resonancia magnética, chicos. Este método también me va a servir para poder ver el estadiaje del cáncer gástrico en cuanto al compromiso de profundidad y los ganglios regionales y a distancia que estuvieran comprometidos. La resonancia magnética, que falta en estas diapositivas. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento quirúrgico, chicos, es el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico avanzado. Se debe hacer resección del tumor y un vaciamiento ganglionar con un buen estadiaje. Se debe coadyuvar el tratamiento quirúrgico con quimioterapia y en algunos casos con radioterapia. Debemos cuestionar la intervención quirúrgica si existe una liminitis plástica, metástasis avanzadas, si hay invasión retroperitoneal y si es que existe carcinomatosis peritoneal. ¿Por qué? Porque este cáncer ya está diseminado. Y si nosotros hacemos un tratamiento quirúrgico, no vamos a prolongar la esperanza de vida en el paciente. Es más,
podemos determinar una metástasis más rápida y la evolución tórpida del cáncer que acabe en forma más rápida con la vida del paciente. Y bueno, los cirujanos bueno, yo ya he pasado al paciente, no lo he pasado a oncología quirúrgica, tienen que ver las controversias que pueden haber en la extensión de la resección. ¿Cuánto saco? ¿Me entienden? ¿Cuánto saco? Si está tomado el fundus y el cuerpo, con el cáncer se tiene que hacer una gastrectomía total, sacar todo el estómago. Si solo está tomado el antro, puedo hacer todavía una cirugía conservadora, una gastrectomía total versus una subtotal, será una Billroth 1 o será una Billroth 2, una gastroduodenoanastomosis, que es la Billroth 1, o una gastroyeyunoanastomosis, que es la Billroth 2. Tendré que hacer una esplenectomía simultánea si existe infiltración, sacar el vaso. Tendré que hacer un vaciamiento ganglionar amplio. Todas estas interrogantes, chicos, se las tiene que hacer el cirujano oncólogo. Gracias a Dios, ahora ya hay una subespecialidad en la oncología clínica y la oncología quirúrgica. Y es el cirujano oncólogo que tendrá que hacerse estas preguntas, siempre pensando en beneficio del paciente, en brindarle calidad de vida y esperanza de vida, obviamente. Entonces, chicos, tenemos el tratamiento, resección quirúrgica y o tratamientos endoscópicos, por ejemplo, la mucosectomía, pero eso es más en el cáncer temprano. Pero se puede hacer tratamientos endoscópicos paliativos, como por ejemplo las colocaciones de endoprótesis, de stents para tratamientos paliativos en el cáncer gástrico tardío. Terapia coadyuvante, radioterapia, quimioterapia, terapia paliativa, el tratamiento del dolor. En el cáncer gástrico tardío, chicos, el dolor es intenso, continuo, insoportable en las etapas finales del cáncer. Entonces tenemos que pensar en brindarle a ese paciente calidad de vida, muerte digna, ¿me entienden? No podemos decir, ya no podemos hacer nada. Esa frase de algunos colegas, no quisiera jamás que ninguno de ustedes la digan. Siempre tenemos algo que hacer con nuestro paciente. No se olviden, por favor, siempre, no sé, agarrar y colocarle un analgésico. Estamos haciendo algo. Colocarle una sonda nasogástrica para que se alimente, hacerle una gastrostomía para ponerle un catéter y por ahí alimentarle para que no muera de hambre o de desnutrición. Algo siempre tenemos que hacer con nuestro paciente, chicos. Bien, aquí tenemos la gastroduodenoanastomosis. Esta es la Billroth 1, antes y después. Bueno, eso van a ver en cirugía también. Aquí tenemos algunas imágenes, una úlcera duodenal con sangrado activo. Aquí tenemos el carcinoide gástrico, el tumor que les había mencionado, que está muy relacionado con alteraciones hormonales. Un carcinoide gástrico igual, hormonal, ¿no? Pero marcado con tinta china para delimitar mejor sus bordes. Pronóstico y factores predictivos. Extensión de la enfermedad y supervivencia a 5 años en porcentaje, chicos. Es triste, pero tenemos que saber.
Ganglios linfáticos negativos. El tumor no ha tomado ganglios linfáticos. Si solamente está afectada la mucosa, tiene un 85% de supervivencia a 5 años. Si está tomada la mucosa y la pared gástrica, pero con ganglios linfáticos negativos, ese porcentaje baja a 52 a 5 años. Más allá de la pared gástrica, baja a 47, supervivencia a 5 años. Ganglios linfáticos positivos. Extensión de la afectación ganglionar. Solo regional tendremos un 17% de supervivencia a 5 años. Y si existe extensión de ganglios en otras áreas metastásicas, solamente vamos a tener un 5% de supervivencia a 5 años en el paciente. ¿Cuál es el seguimiento que tenemos que hacer del paciente, chicos? El seguimiento debe incluir una historia clínica completa y exploración física cada 4 a 6 meses durante los primeros 3 años. Estamos hablando de un paciente que ha sido tratado, ¿no es cierto? Tumores tempranos, seguidos con una endoscopía y luego cada 3 meses una endoscopía durante el primer año, tomando biopsia de la cicatriz de la resección del tratamiento quirúrgico que le han hecho. En caso de una gastrectomía, se sigue el primer año con una endoscopía cada 6 meses y luego se realiza una endoscopía cada año durante los primeros 5 años y luego cada 2 años hasta los 10 años. Si todo va bien, quiere decir que ese paciente se ha curado. ¿Cuánto he trabajado en este paciente? 10 años. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer gástrico. ¿Todo claro? Bien, vamos a dejar de compartir, chicos, para que nos despidamos. Bien, algunas cositas, chicos. En primer término, falta recoger 4 personas el libro. Ya saben que 2 cosas. Si me animo, no les tomo primer parcial. Y si les tomo primer parcial, no subo sus notas, chicos. Porque con mucha pena, pero yo no voy a pagar sus libros. ¿Entienden? Tienen que recoger sus libros. Si están lejos, vean la forma. Ya hay transporte. Alguien siempre va a ir, un conocido, no sé. Pero tomen en cuenta aquello. Luego, con el tema que vamos a ver el día viernes, yo no sé si el viernes y el miércoles vamos a acabar o acabaremos el día viernes, no tengo en mente, depende mucho, que es hemorragia digestiva alta. Hemos concluido, ya me he igualado hasta intestino delgado, chicos. ¿Entienden? ¿Qué significa? Que el grupo de intestino delgado, de anatomía de intestino delgado, tiene que dar su tema. ¿Ya? Entonces pónganse de acuerdo. Vayan trabajando, por favor, anatomía de intestino delgado después de hemorragia digestiva alta, que es el último tema de estómago. ¿Me entienden? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, al respecto?
Doctora, el primer parcial va a ser hasta intestino delgado, ¿verdad? Hasta síndrome de mala absorción, Dani. Está bien, doctora, gracias. Todo intestino delgado, porque ya me he igualado, ¿no es cierto? No les debo nada. Con la clase del viernes y probablemente el lunes, no sé, no, ya me he igualado, yo ya no les debo. Entonces, lo que tienen, los que me deben son ustedes que tienen que dar su primer parcial, ¿no es cierto? Y para igualarnos más aún, entonces, el grupo de intestino delgado tiene que hablarnos sobre la anatomía, fisiología del intestino delgado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, con respecto al tema sobre la resección quirúrgica cuando se trata del antro, ¿cómo es que decidimos si va a ser un Bill Road 1 o un Bill Road 2? ¿Cómo decide el cirujano? Dependiendo del estadiaje, ¿no? Si la lesión, si el tumor está en el antro, le da al cirujano, bueno, al cirujano, ¿no? Le da al cirujano para que haga una Billroth 1 o una Billroth 2, una gastroduodenoanastomosis o una gastroyeyunoanastomosis. Generalmente ahora hacen gastroyeyunoanastomosis, chicos. Ahora, si el tumor estuviera en el cuerpo y en el antro, entonces el cirujano tiene que pensarla muy bien. Tiene que hacer una ecoendoscopía, una resonancia magnética para ver el compromiso ganglionar. Y dependiendo de eso, tendrá que hacer una gastrectomía total con o sin vaciamiento ganglionar. No sé si he respondido su pregunta, Alejandra. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, si no hay preguntas, chicos, nos vemos el día viernes. Hasta luego.